Y bueno, en cualquier caso, estamos estudiando esto y también hemos realizado algunas publicaciones aportando datos nuevos en relación con los mecanismos inherentes de la enfermedad, y también hemos hecho algún ensayo terapéutico. Por ejemplo, acabamos de publicar un trabajo en el cual hemos ensayado el litio. Entonces, ¿por qué el litio? Porque el litio es un inhibidor de una enzima que es la sintasa, la GSK, que es una sintasa de glucógeno, que interviene en la regulación de entre otras muchas cosas, entre los niveles de SMN. Hemos probado que la administración de litio incrementa los niveles de SMN en las motoneuronas, pero este incremento no es suficiente como para mejorar la vida de los animales que tienen la enfermedad muy aguda. Pero no sabemos si quizá este pequeño aumento podría ser un elemento complementario en otro contexto, como para facilitar. Tú dices en animales más leves. Exactamente, animales más leves. En nuestro laboratorio tenemos 3 modelos de animales. Tenemos el animal que vive solamente 6 días, tenemos el otro animal que se llama Delta 7, que vive alrededor de 15-20, y ahora estamos caracterizando otro animal, el 2B, que vive un mes o quizá algo más de un mes. Entonces, quizá en este modelo más suave pues se pueden hacer ensayos terapéuticos. ¿Para empezar a hacerlos? Sí. Estamos en este momento. Es que antes de hacer los ensayos tenemos un trabajo previo de más de un año de caracterización del modelo para tener parámetros morfométricos, de denervación, de tamaño de fibras, etcétera, que se está haciendo en este momento, y cuando esté terminado, evidentemente se hace. Y luego también hemos planteado un proyecto con el doctor Michel Edel, que está en la Universidad de Barcelona y es un experto en células STEM. Pues hemos aplicado recientemente un proyecto para derivar estas células STEM humanas de cordón umbilical, convertirlas en motoneuronas y utilizar estas motoneuronas para hacer ensayos de injertos en este tipo de ratones, injertos en la médula. Es decir, la terapia celular. La terapia celular es otra aproximación válida, pero está en una fase absolutamente experimental. Y estamos en esta fase, en una fase experimental, que a lo mejor no sabemos si dentro de unos años pues será otra posibilidad terapéutica más. Es que con la terapia celular creo que habría que pensar. Antes, yo simplemente pongo esta diapositiva porque es de una revisión reciente de la terapia de ensayos terapéuticos en ratones, y veréis en líneas azules lo que vive un ratón sin tratar, y en líneas rojas lo que vive tratado, con distintas cosas, con moléculas pequeñas, valproico, tricostatina, fenilbuterato, etc., muchas cosas. Pero hay unas líneas rojas que se disparan. Estas líneas rojas que se disparan es la terapia génica, es decir, los vivos que atraviesan la barrera hematoencefálica, y también los oligonucleótidos que nos has comentado antes. Estas son las líneas rojas que se disparan. Por lo tanto, la esperanza en los próximos años que se pueda tratar la enfermedad, yo creo que viene en estos momentos a través de estas dos vías. Y que lo demás puede ser complementario, y que no por ello debe dejar de investigarse. Y que aparte debemos investigar también mecanismos fundamentales para entender la enfermedad, que todavía no entendemos. Evidentemente, si no está el gen y lo reparamos, la cosa funciona, pero no sabemos por qué. Y también debemos averiguar por qué. Muy bien. Yo quería hacer una cosa con respecto, porque por ahí estaba lo de la terapéutica de motoneuronas, ahí como terapia celular. Pues yo, no sé, yo le pregunto también a Josep, porque él a lo mejor ratones sabe un poco más. El problema en la atrofia muscular espinal es que si tenemos un preparado de motoneuronas, ¿no? Tenemos el frasquito ahí con las motoneuronas, se lo inyectamos al paciente, pero ¿dónde se lo inyectamos? En el líquido cefalorraquídeo, es decir, en el espacio intratecal, no. Habría que ir a lo mejor directamente a la médula espinal, en el asta anterior. Y tenemos un problema que está en todo el asta anterior. Y luego hay otra cosa, si estamos inyectando neuronas motoras, esas neuronas motoras a lo mejor ayudan un poco a las otras, pero para que funcionen tienen que tener un axón y tienen que llegar a la unión neuromuscular, si no me equivoco. Es decir, si son neuronas motoras. Ahora, si yo pongo un preparado de células
nerviosas que a lo mejor secreten factores tróficos o hagan un efecto parácrino, creo que se llama el efecto, ¿no? Un efecto parácrino, es decir, un efecto de vecindad, es decir, tenemos un vecino que no puede caminar y entonces viene el otro y lo ayuda a caminar, es decir, le está ayudando a la neurona motora, no la está reemplazando, la está ayudando. Reemplazarla con ese preparado de neurona motora lo veo realmente un poco de Marte, como dice Gustavo, ¿no? Una terapia de Marte. A lo mejor puede ser que la terapia celular sea efectiva, pero para ayudar a la neurona motora y no necesariamente para reemplazarla. Evidentemente. ¿Qué opinan? Bueno, pues que todo está abierto. Es decir, se pueden inyectar células gliales o células de otro tipo que estén manipuladas para que segreguen factores tróficos como el BDNF, el GDNF, otros que ayuden a que las motoneuronas se mantengan mejor, y esto sería posible. Incluso sería posible inyectar factores tróficos manipulados molecularmente para que inyectados en el músculo lleguen por transporte axonal retrógrado al interior de la motoneurona y allí ejerzan su efecto, como se ha demostrado, por ejemplo, en animales de experimentación con el IGF, que se puede transportar retrógradamente, etc. Y también hay la posibilidad, al menos teórica y experimental, de la terapéutica sustitutiva, es decir, de sustituir las neuronas dañadas por unas neuronas arregladas. Bien, hay un grupo italiano, que tú conoces, el grupo de Corti, italiano, pues que al menos ha conseguido derivar de células fibroblastos de la piel, convertirlos en motoneuronas, derivarlos a motoneuronas a partir de induced pluripotent cells, llevarlos a motoneuronas, y estas motoneuronas las ha inyectado a animales de experimentación, es decir, el modelo de ratón, motoneuronas humanas, y en ratón joven estas motoneuronas se integran, crecen axones y de algún modo se integran más o menos. Quizá la ventaja, entre comillas, es que estamos tratando con tejidos muy jóvenes, y en un tejido muy joven quizá la integración es mucho más fácil que en un tejido adulto. Pero bueno, en cualquier caso no es descartable, y en cualquier caso hay que investigarlo. Y hay que investigarlo todo. La glía, el transporte retrógrado, la motoneurona, hay que hacerlo todo. Y también no podemos descuidar la célula muscular. Nosotros en nuestro análisis del modelo agudo pusimos en evidencia que las células satélites musculares, que es el reservorio de mioblastos para que el músculo crezca, madure y se regenere, pues estas células satélites sufren una apoptosis exagerada en condiciones de SMA. Es decir, por lo tanto, también la terapia celular muscular, que entre comillas sería mucho más fácil que la neural, podría ser un elemento también coadyuvante, y que hay que investigar también la terapia celular a nivel de músculo. La apoptosis es que las células se mueren por sí, pero por propio, es decir, como si fuera un suicidio celular. Exactamente. Y entonces, si no tenemos un reservorio de células satélites musculares, que son las células que van a ponerse en marcha, se van a activar en el momento de la reacción muscular, pues entonces el músculo cada vez va a perder. Muy bien, me gustaría hacer un comentario y ya terminamos. Andrés, estuviste en la World Muscle Society y el doctor Burgess estuvo haciendo un update de qué pasa en la atrofia espinal. En un minuto, ¿podrías decir realmente qué sacaste en claro de lo que dijo el doctor Burgess allí? Digámosle que desde junio ahora a lo mejor apareció alguna cosa que no nos hemos enterado, y entonces a lo mejor él tiene algo ahí cocinándose que no sabemos, y que lo contó allí en la World Muscle Society, o si realmente nos quedamos así. No, yo creo que lo importante es, uno, la gran intensidad que hay en investigación ahora en AME, que lo estamos viendo aquí, pero que es a nivel internacional. Mostraron el efecto que ya se sabe del modelo del cerdo, que tiene un efecto, hacen un modelo de cerdo y posteriormente revierten el fenotipo. La verdad que hay bastante esperanza con este tipo de terapéutica. La ventana terapéutica
es quizás un poco más amplio, pero tiene unas características especiales que en un minuto es difícil para mí. Además, yo no soy el básico, yo soy el clínico. Sí, terapia génica. Sí, en donde básicamente lo que hacen es silenciar el SMN y posteriormente incluyen el gen activo SMN. Ellos lo hacen ponen día 0, se hace la silenciación con una inyección intratecal para que ocurra a nivel de todo el asta anterior, se silencia, se tiene el efecto, se ha estudiado bien el fenotipo y el doctor Dubovitz, que es un maestro del neuromuscular a nivel internacional, se quedó sorprendido de la similitud a nivel semiológica, con mayor afectación de extremidades inferiores, mayor afectación proximal y una progresión que no es que el animal inmediatamente queda con una discapacidad al día 2, sino que van ocurriendo en distintas etapas la progresión de la enfermedad. Y creo que en el día 59 es que se sacrifica el animal y van haciendo distintos estudios. Correlaciona muy bien esto a nivel de asta anterior con la degeneración y la muerte neuronal. Correlacionan esto también con hacen una microdisección de las motoneuronas y miran SMN exactamente solo en motoneuronas, a diferencia y comparándolas con neuronas que están en otra zona del asta posterior, que también pues que no tendrían ningún problema en realidad en SMN, y ven que existe realmente una correlación tanto de la silenciación del gen como cuando introducen el gen en la cantidad de SMN exactamente en la motoneurona, que es donde quieres que esté. Entonces me pareció que fue un estudio muy minucioso y muy bien estudiado, no solamente cuantificando, sino utilizando un poco las ventajas que hay. Y lo otro positivo que vi también, hoy en día existe la famosa secuenciación del exoma. Para nosotros, que estamos todos aquí, esto es una enfermedad que se sabe que hay un gen SMN1, un gen SMN2, pero hay una gran cantidad de enfermedades que no se conoce el gen. Esta técnica es estudiar prácticamente todos los genes conocidos, y estas técnicas actualmente son más disponibles y menos costosas. Esto se está haciendo para identificar algunos genes que específicamente en la motoneurona de asta anterior, a diferencia de la motoneurona del asta posterior, que no debería estar tan afectada, pues han identificado una serie de 20 o 30 genes que están down regulation, muy bajos, muy deteriorados en el asta anterior, que podrían ser targets paralelos a lo que conocemos hoy en día del SMN. Y para terminar, estaba la doctora Sawada, que explicó un poco la historia de los ensayos, que la verdad que da bastante esperanza y mucho ánimo. Ya. Bueno, muy bien. Ya está. Se nos acabó el tiempo. Así que disculpen la demora, creo que ha sido una mesa, los ponentes realmente han hecho una gran aportación. Les dejo a Sandra la última palabra y después ya... Sí, un segundito nada más. Solo quería agregarles un comentario con los ensayos clínicos. Creo que la doctora hizo una buena presentación de que, a pesar de que ha sido muy difícil, pero se ha logrado mucho ya en lo que han hecho ahorita. Y lo mismo con el doctor Nacimiento participando con PTC, ha sido increíble, y es evidente para mí que él tiene una foto muy clara de lo que se requiere para todos ustedes hacer ensayos clínicos. Entonces mi pregunta es, con respecto a lo que dijo Eduardo, ¿estamos preparados? Eso es lo que tiene que decir España ahorita. ¿Estamos preparados? Yo no quiero hacer la pregunta, yo le estoy diciendo a ustedes tienen que decir, estamos preparados. Porque solo así es que la industria farmacéutica los va a escuchar. Yo creo que es importante que sepan también, apunte para que no sea muy rápido o muy largo, las fases. ¿Qué quiere decir? La fase 1 es la primera fase que se hace en los ensayos clínicos. ¿Cuánto número de pacientes se requieren para estos ensayos? Puede ser hasta 20 a 100 pacientes. Eso es importante saber. Fase 2
podemos ir de 100 a 500 pacientes. Fase 3, que es la fase que a ustedes les interesa ahorita, ISIS tiene que buscar mínimo 1000 pacientes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir, señores, que posiblemente vamos a tener que incluirnos como españoles que somos para ser parte de ISIS. Entonces, todo lo que ha dicho Eduardo ahorita y todo lo que ha dicho este grupo tan eminente es de que tenemos que estar preparados con esa base de datos. Y eso tiene que existir porque tenemos que comprobar que estamos listos, que tenemos los pacientes, tenemos las instituciones preparadas para hacer esto y ya tenemos un récord. PTC, créanme, que va a hablar con ISIS y le va a dar la experiencia que tuvo con España. Y todos tienen que ser 100. Porque así es como ellos se comunican y saben a quiénes incluyen, a quiénes no incluyen, porque no pueden tomarse el riesgo de que una clínica les dé malos datos o una mala performance, ¿verdad? Entonces solo eso quería decirles. Adelante, que seguimos bien. Bueno, seguimos con los aplausos si queda alguna energía para la mesa que estuvo brillante y muy participativa. Gracias a todos por